Bienvenidos a un nuevo vídeo de Astroarmónico. Para aquellos que no me conozcáis, a mí me encanta el mundo de la astrología y en este vídeo lo que voy a intentar hacer es compartir un poco del conocimiento que ya tengo y cómo trabajo con esta herramienta. Así que vamos a por ello. En primer lugar, voy a explicarte qué es la carta astral, en qué consiste y para qué sirve. En segundo lugar, voy a hablar de las partes básicas de la carta astral para que puedas seguir o entender cuando hable posteriormente de la interpretación de la carta astral. En tercer lugar, voy a hablar de qué es lo que yo valoro, en qué me fijo cuando interpreto en consulta una carta astral. En cuarto lugar, voy a hablar de un caso práctico, de una interpretación concreta, para que veas cómo es un trabajo auténtico, real, de lectura en la consulta astrológica. Y finalmente, os daré mis datos de contacto para aquellos que estéis interesados. ¿Qué es la carta astral o la carta natal, que es lo mismo? Básicamente es el mapa astrológico, la posición que ocupan los planetas en un momento determinado. Los planetas están en un signo y ocupan una casa determinada en lo que decimos que es la carta astral. Ahora después os enseñaré un mapa de una carta astral para que entendáis qué es, básicamente, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. ¿Y de qué se trata la carta astral o para qué sirve? Pues estamos hablando de que es un lenguaje simbólico para entender que se trata del nacimiento de una semilla. Pensad que es una semilla. Si se trata de una semilla de un árbol, no es lo mismo la semilla de un olivo de la semilla de un árbol que sea un ciprés. Cada uno va a crecer de una manera determinada y va a tener unos frutos determinados. Pues con la carta astral se puede ver lo mismo. Según en qué posición están los planetas, y la combinación que estos tienen, pues va a dar un fruto determinado, tiene el potencial de dar un fruto determinado. Así, no únicamente con personas, sino también la carta astral, pues también puede ser de eventos, de empresas. Una empresa también tiene una carta astral. Estudiando la carta de una empresa se puede ver cuál es el funcionamiento, la dinámica, los puntos fuertes, flojos. Los países también tienen cartas astrales. Por eso vemos que un país tiene una cierta tendencia y otro país tiene una otra tendencia. ¿Por qué? Pues porque eso está marcado ya predeterminado por la carta astral. En el caso de la persona, que es lo que voy a presentaros yo, marca tendencias de personalidad, esferas, dificultades, potenciales, etc. Así para que tengáis una idea básica de qué es una carta astral y qué puede ser, para qué puede servir. Básicamente, puede servir mucho para autoconocerse, para trabajarse, para crecer con los retos, con las dificultades, para saber cuáles son los dones o las habilidades o de qué manera se pueden combinar distintos aspectos para potenciar esferas determinadas de la vida. ¿Cuáles son las partes básicas de la carta astral? Bueno, en primer lugar están las casas. Las casas en la carta astral, que no lo he comentado antes, esto sería el mapa completo de una carta astral. Voy a moverme yo para que veáis bien la carta. Esto sería el dibujo de una carta astral. Y aquí podéis ver cómo hay 12 casas. Desde la 1, que se encuentra aquí, en sentido inverso a las agujas del reloj, vamos encontrando las siguientes casas. Esta sería la 2, aquí veis el 2, la 3, la 4, sucesivamente hasta llegar a la casa número 12. Entonces las casas son esferas de la vida. ¿Dónde se manifiesta? Por ejemplo, la casa 1 es la personalidad. Entonces, donde caiga cada planeta va a tener una incidencia en esa esfera de la vida y va a tener un significado concreto. En segundo lugar, encontramos los planetas. Los planetas serían los actores. Son quienes actúan y qué hacen. El planeta Marte, por ejemplo, es la acción, es la agresividad, es la sexualidad masculina. Entonces, en función de en qué casa cae, tiene un significado, tiene otro. Aquí veis los planetas cómo están ubicados en determinadas casas. Y finalmente, el tercer elemento más importante de la carta astral son los signos. Si os fijáis, aquí tenemos Aries, aquí tenemos a Tauro, aquí tenemos a Géminis,
y así hasta llegar a completar el zodíaco, Piscis. Entonces tenemos los 3 elementos básicos. Los signos serían el cómo, la manera, la energía en que se manifiestan las cosas y el tono en que se va a vivir la casa también. Bueno, pues ya tenemos claro las 3 partes básicas de la carta astral. ¿Y cuáles son los aspectos que yo valoro cuando hago una lectura completa de la carta astral? Bueno, tengo que decir que una lectura completa de la carta astral son varias sesiones, son 4 o 5 sesiones si se quiere profundizar, porque hay muchísima información. Entonces voy a explicaros cuáles son los elementos que yo considero a la hora de realizar una lectura de una carta astral. En primer lugar, me fijo en los nodos lunares, que son puntos también conocidos como los puntos kármicos, como si dijéramos el punto de entrada a esta experiencia física y el punto de salida. Es decir, cuál es el bagaje que yo tengo de experiencias pasadas, la tendencia habitual, la zona de comodidad y cuál es el punto de potencial o el aprendizaje o el desarrollo en esta vida. Entonces sería como el inicio y la meta. Para mí es muy importante marcarlo al principio de la carta porque está dando cierta información de cuál es, como si dijéramos, la misión, una de las misiones de esta vida, y eso ayuda a entender cómo el resto de la carta, el resto de los planetas están apoyando o son herramientas que ayudan a ir en pos de esta misión. Bueno, el segundo apartado que yo voy considerando en la lectura de una carta es la polaridad, es decir, la carga que hay de signos positivos y negativos en la carta, los elementos, si hay equilibrio o desequilibrio entre los elementos, estaría hablando de una cierta personalidad, los modos, también es una categoría que se ve en astrología, que también está influyendo en la personalidad, hablando de habilidades y dificultades, y los cuadrantes. Los cuadrantes, si os fijáis en esta carta, para que sepáis los cuadrantes, se divide la carta en 4 partes, desde la 1 a la 3 es un cuadrante, de la 4 a la 6 otro, de la 7 a la 9 otro cuadrante y de la 10 a la 12. También se estudian los hemisferios, la parte de arriba y la parte de abajo, así como en la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Todo esto tiene un significado en astrología. Los puntos angulares son puntos importantes de la carta, muy significativos, el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo cielo. Los planetas, ahí ya entraremos de pleno en el estudio de los planetas, es decir, cada planeta por separado, en qué elemento cae, en qué signo cae, en qué casa cae y los aspectos que este planeta hace con los otros planetas, así como las regencias. Las regencias son cómo estos planetas influyen también en otras casas. Es un estudio sistemático y profundo si se quiere conocer en profundidad el significado de la carta. Luego también me fijo en el ciclo lunar porque también está describiendo el tipo de personalidad. Una persona que ha nacido en luna llena es muy distinta a una persona que ha nacido en luna creciente, por ejemplo. Luego ya he mencionado anteriormente los puntos angulares, pero le doy una especial relevancia al ascendente porque el ascendente también hay que conocerlo para poder desarrollarlo y saber qué aspectos son las tendencias a superar para poder, como si dejamos, potenciar el ascendente y sacarlo. Y finalmente aspectos importantes, que serían aspectos astrológicos generales de la carta, que eso ya sería una valoración que hace cada astrólogo. Vale, pues ahora vamos a pasar al estudio práctico y en este caso, bueno, aquí veis una carta astral. Ya hemos hablado antes de las 12 casas, hemos hablado de los planetas, que aunque no los conozcáis, pues ya veis que son los planetas, y hemos hablado de los signos. Aquí veis los signos. Por ejemplo, el planeta Marte está en la casa 1, en el signo de Cáncer, y hace varios aspectos con distintos planetas. Ahora lo que voy a hacer es analizar la primera parte que os he comentado anteriormente en la sección de qué aspectos valora una carta astral, que son los nodos lunares. Los nodos lunares son unos puntos que están representados, ¿veis este símbolo de aquí? Ese es el nodo lunar norte, el punto evolutivo
al que la persona va a llegar o el potencial a desarrollar. Y a 180 grados encontraría el nodo sur, que no está dibujado, pero que se encuentra en Piscis, en la casa 8. Vale, pues ahora voy a empezar a interpretar estos nodos para que tengáis una idea de de qué tipo de información se maneja en la lectura de la carta astral, ¿de acuerdo? Como he comentado antes, los nodos están hablando del punto de partida, la tendencia, el apego, aquello que no nos deja evolucionar, y el nodo norte sería lo que tú puedes desarrollar, que te puede seguramente costar, pero diríamos que la vida te va a llevar o te va a ir presionando o empujando, más bien dicho, para que vayas desarrollando esa parte. Muy bien, pues en primer lugar voy a empezar a interpretar el nodo norte por signo. Estamos hablando del nodo norte en Virgo, ¿vale? Y el nodo sur está en Piscis. Vamos a ver la interpretación. En este caso, el objetivo de esta vida sería la cristalización, la materialización, pero para eso habría que superar primero la tendencia de Piscis, que podría haber una tendencia a la superstición por experiencias vividas anteriormente o bagaje anterior. Puede ser que haya una tendencia a depender de los demás y todo eso que le hiciera a la persona dejarse arrastrar por una autocompasión y como una tendencia a no querer conseguir logros, y eso sería un obstáculo en esta vida, o autocomiseración también. Lo que se recomendaría sería salir de esa confusión interna para poder tener mayor visión. Lo que le puede pasar a esta persona es que tenga una conciencia muy fuerte de no querer hacer daño a los demás, que fuera una falsa empatía, como conectar con el dolor profundo de la humanidad, como si dijéramos. Y eso podría ser un punto débil de esta persona y que utilizara ese mecanismo para hacerse daño a sí misma. Entonces el reto sería que esta persona empezara a confiar en sí misma. Puede ser que esta persona en experiencias pasadas o su tendencia haya sido a sentirse desilusionada por lo que esperaba de los demás o a tener una tendencia a perderse en esta falsa empatía, a tener una falsa compasión o una cierta tendencia a conectar con la hipersensibilidad de los demás. Es como si dijéramos que se pudiera sentir absorbida por la pena de los demás. Entonces, en este caso sería muy importante que esta persona se diera cuenta de esa tendencia para que pudiera utilizar esa sensibilidad innata que tiene, pero conectando con la persona, teniendo en cuenta qué punto se encuentra, pero sin empatizar de esa manera que no sea beneficiosa. ¿Cuál es un mecanismo de defensa que puede utilizar la persona para evadir este trabajo? Pues podría ser que evadiera a través de crearse mundos paralelos, ensoñación, fantasías, ilusiones para no conectar con la realidad. También se podría decir que esta persona debería de aprender también a decir que no y a tener más autodeterminación e ir en pos de aquello que quiere conseguir y no dejarse abandonar. Podría haber una tendencia al derrotismo en este caso. También podría ser que esta persona fuera muy crítica cuando viera que las demás personas no fueran en pos de los ideales que esta persona observa que los demás pueden desarrollar. Y uno de los karmas de esta vida, de esta persona o experiencia de desarrollar, sería la perfección y entendiendo al mismo tiempo la debilidad de los demás o en el punto en el que se encuentran y aceptándolas, porque puede haber una tendencia a la exigencia hacia los demás. Y esta persona también podría ser que realmente desarrollara su potencial y fuera feliz cuando tuviera una vida dedicada al servicio, evitando, como he comentado anteriormente, ahogarse en la pena de los demás. Sería como si dijéramos que tiene una sensibilidad espiritual innata, pero que su trabajo sería llevar este entendimiento de la unidad, porque Piscis es un signo muy sutil y es el último signo del zodíaco, con una intuición o un plano más elevado, pero realmente
intentando materializarlo, vivirlo, plasmarlo en este plano físico. En cambio, ahora vamos a continuar con otra interpretación, en este caso viendo las casas. Hemos hablado de los nodos en los signos y he comentado antes que el nodo sur se encuentra en la casa 8 y el nodo norte en la 2. Vamos a ver la interpretación en este caso. Podría ser que esta persona escudriñara mucho los valores de los demás por no descubrir los suyos, que sería el objetivo, que desarrollara sus propios valores de la casa 2. Al estar en la casa 8 también podría haber una tendencia, el nodo sur, podría haber una tendencia a guardar los secretos, a no querer salir de la oscuridad, a sentir mucha culpabilidad y podría tener miedo sobre todo también a la interacción con otras personas en un contexto íntimo, allí donde no se puede proteger. Es como si esta persona quisiera conservar o sintiera que es una amenaza abrirse hacia los demás. También podría ser que en este caso esta persona tuviera un residuo sexual de experiencias pasadas y que hubiera utilizado la sexualidad como una moneda de intercambio, en la cual lo importante para esta persona era poseer al otro, utilizar la sexualidad como un medio. Y también estando en la casa 8 podría estar hablando de que esta persona necesita también soltar aquellos prejuicios o experiencias muy inconscientes respecto a temas tabús, brujería, complejos emocionales muy profundos que le hayan podido marcar en experiencias pasadas. También en esta posición estaría indicando que esta persona podría realmente enseñar a los demás a vivir la sexualidad de una manera más sana o también enseñar a los demás a cómo gestionar los recursos compartidos, siempre cuando hubiera realizado el trabajo previo. Bueno, pues esto sería una interpretación sencilla de los nodos lunares, en este caso de la carta. Y este era el objetivo de este vídeo, presentaros un poco un caso práctico y los elementos en los que yo me fijo y mi visión de cómo yo trabajo con la astrología. Si estáis interesados me podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como Telegram y YouTube como Astroarmónico, también en mi correo electrónico astroarmónico@gmail.com. Y si os ha gustado este vídeo os animo a que le deis like y si os apetece poner un comentario también. Un abrazo bien fuerte y ya os veo en futuros vídeos. Que os vaya muy bien. Chao.